Vamos a estudiar con nosotros la Biblia, la palabra de Dios. Haremos un viaje a través de este libro maravilloso que transforma nuestras vidas. Bienvenidos a este curso bíblico, Comunidad María Mediadora. Sean todos nuevamente bienvenidos a nuestro encuentro bíblico. Continuamos con nuestro curso bíblico de la Comunidad María Mediadora, formación para todos los que van en este proceso de crecimiento de la mano del Señor, siempre buscando estar más cerca de Él, conociéndolo, aprendiendo qué quiere de nosotros, descubriendo cuál es ese mensaje de salvación. Biblia, historia de salvación. Biblia, biblioteca, conjunto de libros donde está condensada toda esa historia de nuestra salvación. Salvación de un pueblo de Israel que es la simiente, que es el germen de lo que somos nosotros hoy. Somos Iglesia Católica, somos un pueblo que peregrina, un pueblo que camina de la mano del Señor en este desierto de la vida, llamémoslo así, donde el Señor se va manifestando, donde en todas las situaciones que se van presentando en nuestra vida, también en las adversidades, en las necesidades, un Dios que acompaña, un Dios que protege, un Dios que con su presencia nos va bendiciendo. Como se los he dicho, esa es la historia de salvación, es lo que Dios ha hecho siempre por nosotros, lo que nos cuenta la Biblia, lo que nos cuenta la palabra de Dios y lo que continúa ocurriendo en el mundo de hoy. Nunca vaya a olvidar, la palabra de Dios es viva y eficaz, es actual, su mensaje permanece. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel hace muchísimos y muchísimos años atrás, es lo mismo que continúa haciendo hoy con nosotros, haciendo un pacto, haciendo una alianza, fidelidad con nosotros y una exigencia también de fidelidad de parte nuestra para con Él. Eso es lo que estamos estudiando. Qué bueno encontrarnos, qué bueno saber que ustedes están allá sentados en el salón parroquial, en la casa, en una de las familias, con amigos, con líderes, en la comunidad, en fin, en ese lugar que el Señor nos ha ido regalando para que profundicemos, para que sigamos creciendo de su mano. Biblia en mano, espero que todos estén allá con la palabra de Dios en su mano, porque la vamos a leer, la vamos a escudriñar, vamos a mirar qué es lo que el Señor tiene allí para decirnos. Entonces, estamos en el primer módulo de nuestro estudio, estamos en el primer segmento que es el Pentateuco, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, desde los orígenes hasta los albores de la tierra prometida. Después de haber visto en el encuentro pasado unas generalidades del libro, del segmento o del módulo del Pentateuco, los invito y les doy la bienvenida para que nos adentremos en el libro del Génesis, primer libro de la Sagrada Escritura. Soñemos y pensemos y proyectémonos en este curso bíblico cuando estemos abriendo nuestra Biblia, no aquí, donde la tenemos hoy, en el libro del Génesis, sino cuando la tengamos aquí al final, en el libro del Apocalipsis. Allá llegaremos. Esa es nuestra meta. Ese es el punto de llegada donde aspiramos terminar nuestro curso bíblico y por eso vamos a ir paso a paso, vamos a ir punto por punto y sobre todo aprendiendo cosas muy concretas, enseñanzas de cada uno de estos libros bíblicos. Entonces, al libro del Génesis lo vamos a llamar el libro de las promesas. Yo como profesor que soy del Seminario Mayor donde se forman los futuros sacerdotes, siempre me preocupo porque cada tema que les enseño de la Biblia lleve un título, porque en ese título está condensado todo. Cuando usted piensa en el título, esto después lo vamos a tener todo por escrito, cuando usted allá en su módulo tome el título que vamos siguiendo, pues usted ya sabe por dónde es que va. Estamos estudiando el maravilloso mundo de la Biblia, curso bíblico de nuestra Comunidad María Mediadora, estamos en el módulo de Pentateuco y vamos a iniciar con el libro del Génesis, que lo vamos a titular el libro de las promesas. Y de una vez les voy a decir por qué se titula el libro de las promesas.
Porque ¿dónde está el centro del asunto y el quid? Atención, ni siquiera en la creación del universo, ni siquiera en la creación del ser humano, ni siquiera en el pecado original. Les menciono esos temas porque cuando nosotros pensamos en el libro del Génesis, necesariamente pensamos en esos temas, porque hemos leído los 2 o 3 primeros capítulos del libro del Génesis, pero resulta que allí hay mucho más. Cuando llegamos al capítulo 12, donde está la llamada a Abraham para que forme un pueblo, que será el pueblo de Israel, el pueblo de la propiedad de Dios, hay una promesa en 2 partes. Esa promesa es que Dios le dará al pueblo que Abraham forme, le dará descendencia abundante, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, es decir, incalculable, mucha descendencia, y les dará una tierra, la tierra que van a habitar, la tierra donde vivirán en plena prosperidad. Por eso se llama, o lo vamos a llamar nosotros aquí en nuestro estudio, el libro de las promesas. Si usted quiere allá en su Biblia, cuando empieza el libro del Génesis, póngale ese título allá con su lapicero. El libro del Génesis es el libro de las promesas. Contiene 2 promesas. Promesa de descendencia abundante para el pueblo de Israel, para Abraham, que es el fundador de ese pueblo, lógicamente con la mano de Dios, y promesa de tierra, la tierra a la que van a llegar, que es la tierra prometida, que como ya saben ustedes, se vislumbrará ya cuando esté terminando el libro del Deuteronomio y cuando pasemos al segundo módulo de nuestro estudio. Por eso lo vamos a llamar el libro de las promesas. Hoy vamos a ver un poquito las generalidades del libro del Génesis, cómo lo podemos dividir, cuáles son los principales temas que maneja y lógicamente cuál es la enseñanza concreta y central que tiene para nosotros, que como lo dijimos en el encuentro anterior, aquí lo vamos a llamar mensaje teológico, que es la enseñanza religiosa, la enseñanza para nuestra vida, el mensaje central también para el mundo de hoy. El libro del Génesis lo vamos a dividir como en unos grandes temas, ya los vamos a decir a continuación, y hoy vamos a hablar entonces un poquito de sus generalidades, cómo está dividido, cuál es el mensaje que tiene, y vamos a estudiar el primer gran tema, que es precisamente el de la creación, que es solamente el primer gran tema, porque después vendrá otro tema muy importante, que es todo lo referente, lo relacionado con la época patriarcal. Entonces, vamos a recordar lo que dijimos en nuestro encuentro pasado, cuando hablamos así muy someramente y muy rápido de cada uno de los libros que conforman el Pentateuco. Ustedes se acuerdan que dijimos su nombre y por qué se llama así. Ustedes recuerdan que cuando mencionamos el Génesis, el primer libro bíblico, dijimos que se llama así porque es el libro de los orígenes, y hablamos de 3 realidades concretas: origen del universo, origen del ser humano y origen del pueblo de Israel. Por eso se llama Génesis. Génesis quiere decir inicio, quiere decir origen. Usted dice el Génesis de tal cosa, quiere decir cuando comenzó, cuál fue el inicio. El Génesis nos habla entonces de los orígenes del universo, del ser humano y del pueblo de Israel como tal. Usted va a tomar su Biblia y va a mirar cuántos capítulos tiene el libro del Génesis. Allá, miren allá donde están reunidos en este momento, siguiendo nuestro curso bíblico, a ver quién lo encuentra primero, cuántos capítulos tiene el libro del Génesis. ¿Se han dado cuenta allá, mirando en sus Biblias, que tiene 50 capítulos? Una buena extensión. No todos los libros bíblicos son iguales de extensos. Vamos a mirar por allá en el Nuevo Testamento, por ejemplo, una de las cartas de San Juan, que tiene un solo capítulo. No tiene más, tiene un solo capítulo. Es una cartica, dicen los estudiosos de la Biblia. El libro del Génesis tiene 50 capítulos. ¿Cómo lo vamos a dividir para nuestro estudio? Lo vamos a dividir
en dos partes. Cuando usted coge un libro allá en su casa para leerlo, usted mira cuántas partes tiene, cuántos capítulos tiene y es más fácil para la lectura. Entonces el libro del Génesis lo vamos a leer en dos segmentos. Esos 50 capítulos los vamos a dividir en dos segmentos. No son iguales. No crean que es del 1 al 24 y del 25 al 50, o del 1 al 25 y del 26 al 50 para que quede ahí equilibrado. No, señor. El libro del Génesis lo vamos a dividir por temas y tiene dos grandes temas. La primera parte ocupa del capítulo 1, lógicamente desde sus inicios, hasta el capítulo 11, los primeros 11 capítulos. Esos primeros 11 capítulos nos hablan de la creación. Nos hablan de la creación. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó al ser humano y cuando el ser humano empezó a salirse del camino de Dios y Dios a volverlo a introducir, a volverlo a meter por el camino. Entonces dirán los expertos en Biblia que los primeros 11 capítulos de la Biblia nos hablan de la creación y la recreación, una nueva creación. Ustedes se acuerdan ya de una serie de acontecimientos que hay ahí. No es solamente la creación del universo y del hombre y la mujer. Luego nos va a hablar de la primera caída, todo lo de la serpiente allá en el capítulo 3, cuando estaban en el paraíso terrenal. Ya lo vamos a estudiar un poquito más. La nueva oportunidad que Dios les da después de que los expulsa del paraíso. Entonces viene la historia de Caín y Abel, viene la historia del diluvio universal, viene la historia de la torre de Babel. Sobre todo esos acontecimientos, y ya vamos a decir una palabrita de cada uno de ellos. Entonces, creación en los dos primeros capítulos, dos relatos de la creación, que ustedes ya muy juiciosos como son y muy responsables han hecho la tarea y los han traído leídos para este encuentro del día de hoy. Nos habla luego de Caín y Abel, cuando se da el primer fratricidio, el hermano que mata a su hermano por envidia y porque cree que el otro es más agradable a Dios, como lo vamos a ver un poquito. Luego nos va a hablar del diluvio universal, que no es castigo ni es destrucción, es la nueva oportunidad que da Dios de volver a comenzar. Luego nos va a hablar de la torre de Babel, cuando el ser humano quiere creerse Dios y quiere estar por encima de Dios y quiere hacer un mundo sin Dios, soberbia. Y luego ahí ya nos deja listos para la segunda gran parte, que va desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, que nosotros lo vamos a llamar historia patriarcal, porque patriarca significa padre, y entonces están los primeros padres, Abraham, luego vendrán sus hijos, Isaac, Jacob y toda la descendencia, con una tarea concreta, que es formar un pueblo que será, como ya lo dijimos, y por eso lo llamamos libro de las promesas, que será abundantísimo, incalculable en descendencia y que terminará llegando a la tierra prometida. Entonces, dos grandes partes, libro del Génesis, capítulos 1 al 11, capítulo 12 al 50. La primera parte, creación. La primera parte, creación, capítulos 1 al 11. Segunda parte, muy extensa, 12 a 50, historia patriarcal, historia de esos orígenes. Ustedes ya se lo saben a memoria, hay cosas que reitero y repito mucho porque pedagógicamente es lo que nos interesa aquí en el curso bíblico de la comunidad María Mediadora, que quede muy en la mente y en el corazón de ustedes. Hay cosas que yo repito mucho. Entonces miren, si hemos dicho que el Génesis es creación del universo, ustedes váyanlo repitiendo allá en voz alta porque ya se la saben, creación del ser humano y formación del pueblo de Israel o creación del pueblo de Israel. Ya ustedes deducen que los primeros 11 capítulos, que son la primera parte del libro del Génesis, nos habla de las dos primeras creaciones, del universo y del ser humano.
mientras que del capítulo 12 al 50 nos habla de la formación o creación o de los orígenes del pueblo de Israel. Entonces miren ustedes, desde el 12 al 50 el autor sagrado se va a ocupar solamente del último tema de los tres que nos muestra el libro del Génesis, que es orígenes del pueblo de Israel. Aquí lo vamos a llamar historia patriarcal, y ya en nuestro próximo o en el próximo, después del siguiente encuentro, vamos a entender por qué. Centrémonos entonces en la primera parte. Vamos a ocupar este resto de tiempo de este cuarto encuentro solamente a hablar de la primera parte, que lo llamamos creación, historia de la creación, del universo y del ser humano. Tenemos dos relatos en el libro del Génesis sobre la creación. Es muy especial. Usted coge su Biblia en el inicio, en el libro del Génesis, y se encuentra con que el capítulo primero hasta el capítulo segundo, versículo 4, es un primer relato de la creación, que es el famoso relato en 7 días. Va contando uno a uno en los días qué fue lo que hizo Dios. Mientras que el segundo relato utiliza otro estilo, que es cómo Dios va creando todo, va creando las cosas, va creando, hasta que crea también al ser humano. Y ya no tanto en 7 días, sino de otra manera, mostrándonos que al final todo lo ha creado para que el ser humano haga buen uso, para que disfrute, pero sobre todo para que administre toda esa maravilla que Dios le ha dado. ¿Por qué hay dos relatos? ¿Se contradicen? Claro que no. Son iguales, entonces lo que venimos diciendo hasta ahora. Recuerden que la Biblia, Génesis, es un mensaje de salvación. ¿Con qué iniciamos? ¿O con qué inicia la palabra de Dios? Es un mensaje. ¿Con qué inicia toda esta historia de salvación? Lo primerito que encontramos en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, creación del universo, al cielo, todo lo que contiene. No son teorías científicas, seres humanos, vegetales, una verdad de fe, el mar, las plantas, etcétera, quiere dar respuesta a una serie de creación del universo. Entonces vamos a ubicar creación del ser humano, a qué responden estos primeros. Ahí está del libro del Génesis, antes de entrar a leerlos, punto de llegada en el Pentateuco con respecto a la tarea que yo les dejaba la vez pasada, los albores de la tierra prometida. Bueno, ya, pero vio Dios que era bueno ahí, después de cada día de la creación, listico para cruzar a la tierra prometida, espero que a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les prometió desde que, y luego, cuando creó al ser humano, pero todavía no han entrado, qué mandato le dio, qué regalo le dio. Vamos a ver, ustedes allá van a comparar el canon de la Sagrada Escritura, le dieron al Pentateuco, ya sabemos que se ganaron la primera nota buena por haber dado una buena respuesta a estas preguntas que hemos dejado hablando. De eso antes de eso, ¿a qué responden estos primeros capítulos del libro del Génesis? Vamos a concentrarnos un poquito en esta historia que es muy interesante. Que comienza, acuérdese que vamos a leer con la poderosa palabra de Dios y que va a llegar hasta a manera de historia. El pasito ustedes siempre van a quedar ahí muy pegados, antojados de lo que va a seguir después. Tierra entonces empecemos a meternos a esa tierra en todo el relato para que descubramos entonces qué vamos a decir, que el Pentateuco antiguamente era llamado simplemente, vamos a ubicarnos en una época, Torá en hebreo significa ley. Entonces para un hebreo, para un judío, todavía hoy quedó plasmado lo que nosotros en la primera página de la Biblia, en el libro del Génesis, llamamos Pentateuco. Ellos dicen la Torá. Resulta el libro de la Torá. Lo veremos cuando estudiemos los libros históricos. Terminado el Pentateuco, ley. Y aquí lo que está condensado en estos una época libros de la vida del pueblo de Israel, que estaban muy bien, son los preceptos. Si hemos dicho que el centro del tenían el gran templo, la alianza en el Sinaí, la ciudad, la alianza está conformada, muy bien organizado, todo muy bien. Estudiemos el libro del Éxodo, pero entonces está conformada por una serie de normas, de leyes, de preceptos, de mandamientos. Entonces, no era primera vez. Para el judío, para el hebreo, la Torá, nosotros lo vamos a llamar aquí Pentateuco.
¿Por qué se llama empezaron Pentateuco? a ser infieles. Entonces a ahí Dios. está una pildorita. Y ustedes que ya todos nos saben vamos a aprender que cuando la para que Biblia usted nos habla vaya de la infidelidad infidelidad a Dios y nos se habla de lo adorar falsos explique a dioses. otros, que es muy bonito. Los reyes Penta de aquella época, significa estamos hablando por 5, allá del siglo todos VI, lo sabemos muy bien. antes de Cristo. ¿Y de dónde sale Teuco? Los reyes de esa Teucos, época se aliaron con teucos, otros. el término empezaron teucos a adorar falsos dioses. significa estuche. Entonces vino un imperio Significa superior estuche, que se llama Yo Babilonia. creo que Ustedes han visto, pues yo aquí y no lo tengo así, pero yo creo que atacó ustedes muchos, a Jerusalén, incluso algunos lo destruyó deben la tener. ciudad. Nuestras Biblias Mataron a muchos, la arrasaron, la cubren, con la todo, protegen, y a los con un principales, forrito, así un dice forro la de Biblia, cuero, es un el forro término que bonito, utiliza, a los veces líderes, trae a los alguna principales imagencita, de la en fin, ciudad, es un cuero con se los cremallerita. llevaron al exilio. Eso sería, Los sacaron para de su los tierra. tiempos de la Biblia, el teucos, Los esclavizaron, el estuche, los dominaron, el forro, en el que perdieron su se arraigo. protege, se cuida, se preserva. Entonces, el libro pueblo sagrado de Israel resulta, que como lo está estudiamos exiliado, en los primeros que encuentros, salió de la tierra que que Dios la les Biblia había en sus prometido, orígenes empieza a no ser fue escrita como la tenemos hoy. Estos son ¿Cuál lo pregunta? que se llaman ediciones ¿Qué pasó? modernas. ¿En qué La fallamos? Biblia originalmente, ya lo ¿Por sabemos, qué estaba en fuimos manuscritos. sacados de nuestra tierra? Acuérdense, ¿Por piel qué de estamos animal, exiliados? corteza de árboles. Miren, yo les digo Y esto que es entonces muy bonito. esos papiros, En últimas, o esos toda la Biblia pergaminos, se para escribe de esa protegerlos, manera, los metían como entre respuesta unos a cilindros. interrogantes. Es como una de un reflexión estuche, teológica para que quedara como muy una bien base protegido histórica, y para que se con pudiera una serie de datos observar. que son reales, Ese con una verdad estuche que posee allí, se llama teucos, pero está allá en respondiendo la lengua a en que fue interrogante. escrita la Biblia. Se llama teucos. Entonces el en pueblo de griego. Israel se pregunta por Entonces, qué estamos exiliados. Cuando se hablaba de los Y cinco como respuesta estuches, recogen donde toda la estaban tradición. los cinco Acuérdense que primeros primero libros es de la oral, Biblia para y luego el hebreo empieza a la dejarse Torá por escrito. Entonces decía, Entonces ellos el empiezan a recordar Pentateucos, cómo de generación en los generación cinco les habían estuches, transmitido la historia los de la cinco creación. cilindros, ¿Por qué? donde Porque ellos están van a decir, guardados bueno, los cinco estábamos en rollos un paraíso, de la Torá, de la ley. estábamos Y en por un eso es que paraíso, se llama Pentateuco. estábamos en porque una tierra se tomó perfecta, el nombre de ahí. De los vivíamos cinco aquí estuches, como de lo los cinco máximo, cilindros, como reyes, donde se y somos guardaban sacados de los aquí. libros ¿Por bíblicos, qué ese los paso primeros del cinco paraíso libros? al exilio? Los estudiamos ¿A juntos qué horas porque tienen un hilo perdimos el conductor, un derecho a mensaje estar que en atraviesa, nuestra que es todo el tierra, mensaje viviendo muy de la bien? alianza y de la primera ley? Por eso se Entonces, llama Torá. el libro del Génesis, sus primeros Cada capítulos, libro recuerden, tiene como del su capítulo nombre 1 al capítulo 11, de acuerdo que es la historia al de los contenido. orígenes. Entonces, esta se partecita escribe es muy importante para narrar yo les cómo pido Dios nos que le puso en pongan un toda la paraíso atención, terrenal, porque cuando cómo empecemos Dios a nos puso en estudiar una a partir tierra del próximo perfecta, encuentro, cómo cada Dios uno de los organizó libros por todo separado, de manera primero Génesis, maravillosa luego Éxodo, para que luego seamos Levítico, felices, luego Números y para luego que vivamos Deuteronomio. bien, Usted se para los va a que ir estemos en aprendiendo además paz, a memoria, para que usted va a decir progresemos, los primeros cinco para de los ser libros de la Biblia son como Génesis, Éxodo, protagonistas de Levítico, su Números, providencia. Deuteronomio, que espero y cómo ya Dios además sepa pues cuál es nos pide la sigla o la abreviatura obedecerle. con que vamos a trabajar. En el cada momento uno en de que ellos. le desobedecemos, Cuando lleguemos al estudio de cada uno perdemos de ellos como en todos esos particular, usted se va a privilegios acordar que Él nos ha de prometido. este pedacito que les Miren voy a lo decir a bonito, y continuación, como yo les digo a que es ustedes, como la síntesis que de la todo. Biblia es Génesis. actual, ¿Qué- es viva, es eficaz. ¿Por qué se llama Yo Génesis? quiero que allá, en el su nombre grupo, se acuña en su de red, acuerdo a su contenido, de la acuerdo a lo que familia allá donde posee, está reunido, cada libro empiecen como a tema pensar central. en esta realidad. Génesis. Cómo todo ¿Qué esto significa es Génesis? tan actual. Orígenes. Y cómo todo Orígenes, esto que nos dice la inicio, Biblia principio. es para Entonces, nosotros. el Génesis hoy, es en la este historia momento, de los orígenes. en las Así circunstancias lo que vamos a vamos llamar viviendo. nosotros. Somos el Historia pueblo los de orígenes. Israel. ¿Orígenes de qué? Somos Ya partícipes lo de hemos las repetido promesas de varias Dios, veces, y ya ustedes pero se lo también, saben. atención, Orígenes del universo, somos orígenes del partícipes ser humano, de la y ley orígenes que Él del nos ha pueblo de puesto. Israel. Él nos da, usted Nosotros con eso también estamos ya llamados sabe de qué a habla el Génesis. responderle. Y cuando usted vaya a Entonces, cualquier página del ese Génesis, pueblo que está en su exiliado, Biblia, ese pueblo usted que ya dice, vio la devastación yo ya de sé, su ciudad, y en mi ese meditación, pueblo que en mi vio oración, cómo después de el templo se les invocar fue la al suelo, presencia del y Espíritu cómo Santo, están por yo allá ya sé que el ellos Génesis lejos me de va a su hablar tierra, de los van a orígenes del decir, bueno, universo, de los Dios orígenes del ser nos humano puso en el y de paraíso. los orígenes del Dios pueblo creó de todo Israel. bueno para nosotros. Éxodo. Dios ¿Qué significa nos éxodo? puso en una Usted, tierra por maravillosa. ejemplo, cuando hay un puente Los que la festivo, embarramos dicen fuimos es que nosotros. hay un éxodo Los que nos masivo en el equivocamos terminal, en fuimos el nosotros. aeropuerto, Los la que le gente se está yendo. desobedecimos a Dios, Éxodo fuimos es salida. nosotros. Es Entonces salida. no es ni Y siquiera por eso se llama castigo, el libro del Éxodo. consecuencia. Porque lo que Es nos narra en sí consecuencia es
de habernos la salida salida del del pueblo plan de de Israel, que se encontraba Con esclavo esto en que Egipto, les acabo de decir, y Dios usted ya está preparado se
apiada de ese pueblo que está esclavo del libro del Génesis. Escucha el Ya está clamor, preparado ve la para leer los opresión dos en que primeros se capítulos encuentran. del Génesis. Le dice a Moisés, ¿qué tenemos en ellos? usted me tiene que sacar ese pueblo Historia de allá. la creación, Historia de los lo orígenes. lleva, ¿Qué pasó? lo hace pasar el Mar Rojo, Pues que Dios y lo lleva por todo el nos camino del puso desierto, en un y paraíso. la meta es llegar a la tierra Vamos a prometida. mezclar los Entonces dos es un primeros éxodo. relatos, los dos Imagínese, primeros capítulos, imagínese que usted son dos relatos a de ese la creación. gran ¿Qué pueblo tenemos allí? en cantidad, Dios nos puso muchos, en un paraíso. muchos israelitas, Dios nos puso hombres, en un mujeres, lugar niños, espectacular. ancianos, ancianas, Dios nos puso que en una salen tierra de Egipto, que produce, donde están que es esclavos, fértil, que y tiene se van agua, que caminando. tiene Lo hemos montaña, visto por ahí que en las tiene películas, vegetación, podemos que hacer tiene muy animalitos. fácil esa imagen. Van Y nos peregrinando, puso a nosotros. van peregrinando. Nos hizo caminando, sus caminando, criaturas caminando, hacia predilectas, llegar nos a la hizo tierra lo más que Dios semejantes les a ha Él. prometido. Nos dio Eso es libertad para Éxodo, actuar. por eso Se llama llama Éxodo. Éxodo. Levítico Nos pidió el Levítico ser obediente. De pronto es un nombre menos Nos familiar pidió para nosotros. ser se leales. refiere a Nos pidió todos los cumplir estamentos, aquellos los parámetros parámetros, la establecidos. normatividad, Llámelo Torá, sobre todo llámelo con la ley, tribu de llámelo Leví. precepto, Vamos llámelo a estudiar mandamiento. después lo de las Pero 12 nos tribus de puso Israel para y una que de las tribus es la de Leví, fuéramos es como como el centro, es la leales en el protagonista pacto que en el hicimos libro de con él. Levítico, por eso se llama Levítico. ¿Qué pasó? Porque tiene que ver todo lo referente El ser humano a la tribu desobedeció. de Leví. ¿Y de qué se nos habla allí? Entra en sobre escena todo lo relacionado del que con no el culto, nos gusta y los hablar, pero sacrificios. que está ahí. El Hago una tentador. cuñita. Estos libros, Ya vamos a por leer ejemplo, un el del poquito la Levítico palabra. es uno de los que Entra en muchas escena veces esa las serpiente, personas que no es el quieren tentador, acercarse que le mucho habla a al él. oído al Usted va a ser hacer un humano y rato le de dice, no sea meditación. bobito. Usted va a leer Usted la le crea palabra todo de eso Dios que en le su dijera. casa, Y usted sálgase prefiere de irse al esos Evangelio, parámetros, al libro de los Hechos, hágalo a de una otra carta manera. de San Usted Pablo. también De pronto puede hasta el Génesis. hacerlo a su estilo. Pero usted dice, no, el Levítico, Ahí es que yo empiezo a se leerlo, tiraron el cuento. hizo una serie de Ahí se prescripciones, tiraron todo. que cómo es el Porque cordero llegó el que hay que tentador, sacrificar, que llegó dónde el nos que pone tenemos un que muro parar, entre nosotros que cómo y hay que Dios, rociar la llegó el que sangre, nos en fin. pone zancadilla, eso Es quiere muy decir interesante tentador, y es muy bonito, Shatán, y por eso el que nos pone lo zancadilla digo, y nos hace lo caer que y nos hacíamos hace la salir del motivación plan en de nuestro Dios. primer encuentro, ¿Y qué leyendo pasó? a San Pablo a los romanos, Expulsados del paraíso. por eso tan importante Yo les estoy conocer resumiendo con de qué palabras se muy trata, mías de dónde viene, el- cuál era el el- ambiente los dos vital primeros capítulos en del torno libro a la del formación Génesis. de este libro. No nos vamos cómo a vivía quedar la así gente en ese cada tiempo. capítulo de la Cuando usted Biblia, va aprendiendo lógicamente. esas No crean cosas, ustedes usted se que vamos a entusiasma, ver un usted capítulo quiere de ir la a leer Biblia el por libro. encuentro. Le dan Pero ganas, estos le dan dos ganas primeros de capítulos del ir a leer Génesis el me libro. interesa El Levítico para nos nuestro cuenta estudio cómo bíblico, se hace que el es la base y es la sacrificio, cómo se hace el esencia, ritual, que queden muy bien diríamos en un aprendidos lenguaje de hoy y que todo lo entendamos muy referente bien a la cuál es el liturgia. mensaje Pero que entonces su encontramos nombre viene allí. por lo de la tribu de Leví. El libro de Entonces, los números es muy especial. Esa respuesta a Uno diría, por qué números, está en ¿y el con qué exilio, por allá en el relación? siglo Libro de VI los antes de números. Cristo, el Pues, pueblo ¿cómo de le parece Israel, que usted la coge el encontramos libro en de los los números, dos primeros capítulos y del libro del lee Génesis y en el general en inicio los 11 y les voy a primeros mostrar capítulos. cómo comienza el libro de los números. Dios creó Lo primero que todo dice el libro de perfecto, los números Dios es lo creó un siguiente. paraíso, Nos puso a nosotros a el administrar. día primero hicimos del mal uso de segundo lo que mes, Dios nos dio. el año segundo Entonces, el de la castigo salida de o la Egipto, consecuencia habló mejor, el Señor a la Moisés en el consecuencia desierto del de Sinaí, nuestra falta, de en nuestra la tienda del desobediencia, de encuentro, salirnos del diciendo, plan de Dios, fue la expulsión todo esto que del leí es el paraíso versículo terrenal. 1. Y miren lo que Y nos ahí dice el entra, versículo entonces, 2. Satanás Espero que entra tengan en allá pecado su Biblia y entra abierta nuestra y estén debilidad, siguiendo la lectura. que nos Haz un deja censo a veces general llevar por el de camino toda la equivocado. comunidad de Y los ese irnos israelitas por el camino planes equivocado, y que se familias, llama pecado, registrando que se llama caer en la uno tentación, por uno tiene una los consecuencia. nombres de todos En ese los caso, varones. la consecuencia para el Y luego pueblo de sigue una Israel serie de fue salir de indicaciones Jerusalén, en el fue mismo que la ciudad sentido. fue ¿Eso destruida, cómo se llama? fue que Un perdieron censo, su un arraigo, fue que se empadronamiento, destruyó el tener templo y se estadísticas. fueron al exilio. El Señor Es decir, Dios quiere ese saber exilio, cuántos lejos de su israelitas a otro van a lugar entrar a la donde tierra hay otras prometida. costumbres, donde ya no eran los Salió una dueños y cantidad señores de Egipto, sino donde estaban de la sometidos esclavitud, a una algunos serie murieron en de el desierto, penas, se digámoslo enfermaron, así, en de fin, todo eso lo sufrimientos y de leemos en dolores. la historia sagrada. Todo eso lo vamos a ver en Pentateuco, estos minuticos que pero nos entonces quedan, Dios está interesado en observando saber así muy cuántos brevemente es que los van a dos llegar a la primeros tierra relatos. prometida. Entonces No se los llama vamos a el libro leer de los todos. números porque Ustedes es el allá libro sí de lo van las a hacer. estadísticas. Yo Hoy espero que es ya lo tan de hayan moda hecho, ese era la tema. tareita que Es en la teníamos Biblia para también hoy tiene su y libro vamos
a encontrar entonces y es lo que yo les el había libro de los dicho ahora. números, que ¿Qué es mensaje como tiene la eso clave para de mí, todo. para la salvación? Hemos ido aprendiendo que es una historia de la salvación. Primer Vamos a relato ver. de Vamos a la ver, creación. no se los voy a decir todavía. Es el relato cuando lleguemos al libro de los números, dentro donde de unos próximos Dios encuentros, nos usted se va a dar hablando cuenta del a gran través de mensaje, una serie la de gran enseñanza de que sesiones, tiene uno a digámoslo uno así, los ¿cierto? capítulos y versículos Dios fue del haciendo libro
fue creando. Entonces comienza el libro del Génesis, Éxodo, con la primera palabrita en hebreo que es Bereshit, Levítico, que significa tribu de Leví, en el todo el principio. ritual Por eso lo llamamos litúrgico de el libro de los sacrificios, orígenes, de ofrendas, por eso se llama de culto. Génesis. Ya lo hemos estudiado. Números, En el estadísticas, principio, estoy empadronamiento, leyendo al inicio cuántos del somos. capítulo primero del y Génesis. por último En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Deuteros, La tierra era soledad segunda, caótica nomos, y las ley. tinieblas cubrían Deuteros, el abismo. segundo, Es decir, nomos, todo era ley. desorden. Segunda, ley. Lo primero que nos enseña el libro del Entonces, Génesis, en el libro es del que Dios vino a Deuteronomio poner orden. tenemos como toda Mientras una el Espíritu de Dios legislación aleteaba sobre las relacionada aguas. con Y lo que dijo se Dios, encuentra en los cuatro que primeros exista libros. la luz. Usted Y la luz lee el existió. libro del Éxodo, por ejemplo. Vio Dios que lo del la monte del luz Sinaí, era buena lo del decálogo, y la los separó 10 de las mandamientos, tinieblas. todas A las la luz normas la y llamó preceptos día que Dios le y a fue las dando a su tinieblas pueblo. las llamó noche. Y luego va a encontrar en el Pasó una Deuteronomio tarde, pasó como una la mañana, plenitud de esa ley. el Son día unos primero. discursos de Moisés. Y dijo Dios, Si me que haya un preguntan a mí firmamento que entre en las los aguas para estudios separar bíblicos unas que he aguas de realizado, otras. me Así fue. especialicé sobre todo en el Hizo Antiguo Dios el Testamento firmamento y separó sobre las todo en el aguas que hay Pentateuco, debajo por eso hablo de lo con que hay encima tanta de él. pasión y con tanto Al amor de firmamento, toda esta primera Dios parte lo de la llamó Biblia. cielo. Pasó Si me una lo tarde, preguntan, a mí me pasó encanta una mañana, Éxodo el y día Deuteronomio. segundo. Me parecen dos libros Y así sigue el relato. maravillosos. ¿Qué es lo en el primero que mensaje encontramos? tienen, Vamos a en ver el unos contenido, aspectos muy simples y sobre y todo muy como en rápidos. uno y como lo ¿Qué es vamos lo a primero tratar que de hacer aquí encontramos? nosotros, Separación ubicarse uno en de toda unas esa cosas y de otras. historia del pueblo de Dios fue Israel poniendo en orden. aquella época. Usted tiene su Entonces, casa muy revolcada. El Deuteronomio, Hace días no le a hace través un de buen unos aseo y un buen orden y tiene discursos todo de Moisés, revolcado. Usted dice, voy a ya empezar en el umbral por de la tierra organizar. prometida, ¿Cómo Moisés organizo? sabía, Lo vamos a poniendo estudiar cada muy cosa en su bonito y sitio muy detalladamente. Entonces, Moisés sabía usted que lee no el iba a primer entrar a la relato tierra del Génesis prometida, en el Dios ya primer se lo había capítulo dicho, y es lo que usted encuentra. va a llegar con el Que pueblo Dios hasta empieza la a orilla, organizar, pero no va a separa lo pasar de al otro arriba de lado. lo de abajo, Lo esa de la tierra tierra de lo del ya le agua, va a tocar a otro. va separando. Entonces, va separando. Moisés da como las Y Dios últimas empieza a dar recomendaciones, cuenta, da que unos es bueno, discursos, es decir, sobre lo que primera Dios quiere de enseñanza su pueblo del capítulo cuando de la entren a creación. tierra prometida. Dios Y eso es lo que hace encontramos en el todo Deuteronomio bueno. y por eso No se le olvide. la Biblia lo llama Dios hace la todo bueno. segunda ley. Después de empezar a ¿Qué más separar, podemos decir sobre el ¿qué hace uno? Pentateuco? después de que Que separa hay y pone cada un cosa conjunto en orden, de usted narraciones ornamenta, y de leyes. pone bonito. Yo les decía Y eso en también el hace primer Dios. encuentro que en la Después de Biblia que separa tenemos una cosa de las géneros otras, literarios. empieza a Y que uno de los ornamentar. géneros es la historia. Entonces dice, por ejemplo, el En los versículo primeros 5 14, libros de la Biblia dijo Dios, están cargados que de haya historia. lumbreras en el firmamento interesante de celeste leer, para seguro. separar el día Yo de lo la noche garantizo. y sirvan de Y señales yo los para voy a distinguir invitar y las los voy a motivar a que estaciones empiecen que a brillen en el leerse en firmamento orden. para iluminar Una la de tierra. las- de los objetivos Hizo de Dios este dos curso, como lumbreras ya se les he dicho, grandes, es ese. el sol Sobre y la todo que luna, vayamos a la etcétera, palabra de etcétera. Dios sin Ya eso es miedo. ornamentación. Y que ya organizó qué es lo todo, que dice, ahora y que empieza aprendamos a de ella ornamentar. Y a que bebamos poner y saquemos saquemos todo ese y mensaje. ve Dios que es Pues bueno, entonces y vio Dios usted que va a era empezar a bueno. leerse esta historia ¿Dónde cambia la con una cosa? historia A ver que si ustedes lo ciertamente encontraron. está bien cronológica. Desde la creación, dice el versículo la 27 conformación del pueblo, capítulo y primero. lo que le empieza a pasar al pueblo. Y de creó ahí en Dios adelante. a los Todo seres lo que va humanos sucediendo, a todo su lo que va imagen, sucediendo. a imagen de Entonces, Dios los hay creó, un contenido varón y mujer teológico, los creó. siempre. En todos los libros Ahí me voy a bíblicos, saltar un pedacito usted porque tiene ahora que vamos a ir entender allá. que hay un contenido Y dice, teológico. después ¿Eso de qué que quiere creó al decir? ser humano y le dio Una unas órdenes y le enseñanza dijo qué tenía que para hacer la y todo, salvación. vayan La al Biblia no la versículo podemos leer de otra 31. manera. Cuando usted Vio toma entonces la Dios Sagrada que Escritura ya todo en lo su que casa había hecho y lee un texto era bíblico, muy listo, bueno. usted se va a ubicar en el tiempo, Muy se va a ubicar en la historia, bueno. así como lo vamos Atención a hacer que aquí me voy en a nuestro detener ahí curso, un pero lo segundito. más importante es que hay un mensaje Dios de crea salvación. todo bueno Ese mensaje de y empieza a salvación separar nosotros unas lo cosas de vamos las a llamar otras y empieza a ornamentar, teológico. a que todo quede muy Entonces, bonito. Hay Y una cuando Dios ya ha línea separado, teológica, ya todo hay está algo que organizado, se nos quiere empieza decir el allí. relato diciendo Yo se que lo era voy un a caos, decir en una que era un palabrita para desorden, que nos quede muy claro y en la que mente y luego en el corazón. viene la ¿Qué organización nos que enseña Él el va dando Pentateuco? a todo. Nos El Espíritu enseña de Dios que que tenemos revolotea un Dios sobre las aguas. cercano. Cuando Dios, Un Dios con con su unas espíritu, características organiza antropomórficas. y ornamenta, A veces pensamos se que da Dios cuenta está que por allá todo es bueno. lejísimos, en las Pero nubes, cuando en las crea al estrellas ser y de ahí para humano, arriba.
Cuando crea al desde hombre y a la primera mujer, línea de pasa la Biblia, de ser bueno Pentateuco, a ser se nos muy enseña bueno. que Dios Atención, ve, esa era la que Dios palabrita oye, de más. que Dios Espero que la hayan baja, encontrado. que Dios Y si no, poco a se poco vamos a ir compadece aprendiendo de la a situación leer que la está Biblia viviendo que su está en pueblo. esos detalles. Dios que está ahí, La palabra está de muy Dios, cercano, la que enseñanza está con central, nosotros. está en los Ese es el pequeñitos mensaje detalles. teológico Por eso hay que del leerla muy Pentateuco, despacio, de como los vamos primeros nosotros 5 aquí en libros nuestro de la curso Biblia. bíblico. Un Dios Por eso hay que que se estar conmueve, pendientes de cada versículo, Dios de que es cada fiel, línea. un Y Dios por que eso es yo les leal, voy a un insistir, Dios que el pueblo como le su maestro, falla, si me lo le es permiten, infiel, y y sin que hay que embargo, subrayar, él y que hay que vuelve a darle otra resaltar, oportunidad, y que hay que y ir vuelve allá a a rayar empezar, la Biblia, y vuelve yo a ir la con mía la ellos, tengo y muy sigue rayada con ese ese pueblo. bueno y ese Ese muy es el bueno, mensaje lo central. tengo allá encerrado Usted en dice, un bueno, círculo. ¿qué vamos a estudiar en Porque los cuando primeros Dios 5 crea al libros de la hombre y Biblia? a la mujer, Un poco de leyes, ve que su un obra poco de está normas. terminada. Allá en el curso Ya le bíblico quedó nos dijeron perfecta. que Es la creó Torá, los que es la animales, ley, que es creó un las plantas, conjunto creó de el agua, creó la mandatos que Dios montaña. dejó. Sí, es Y verdad. por último nos Pero crea es a un nosotros. conjunto de mandatos dentro Y cuando de nos una crea a alianza, nosotros, ya no donde ve que la es parte bueno, principal sino es que que Dios es muy bueno, promete somos la fidelidad, perfección de su creación, promete lealtad, yo simplemente les dejo el promete interrogante, quedarse si será con así, su pueblo, haremos promete bajar nosotros buen para estar uso con ellos, del ser y las lógicamente, criaturas en una preferidas alianza, de Dios. en un pacto, Actuaremos es de como lado y tal. lado. Yo te Eso doy, ya se los tú dejo me allá das. para su Dios reflexión nos allá está dando en el fidelidad. grupo en que se Dios encuentran nos está siguiendo dando el círculo círculo bíblico. con Qué bueno nosotros. que Dios nos está terminada cada prometiendo su sesión presencia, discutan y le dice al un pueblo, poquito al ustedes respecto. van a cumplir Estos interrogantes unas que yo les voy normas, dejando, leyes, a usted través o de si las lo ve cuales allá me van a solo, mostrar como sea, también lo la piense un fidelidad que poquito. ustedes tienen hacia mí. Cuando Dios nos crea a Ese es nosotros, como ve el que todo aspecto es teológico muy bueno, central, ve principal, que es muy de bueno. el Pentateuco. Somos la obra de los perfecta. primeros 5 libros Nos de la hace Biblia. su imagen y semejanza. Génesis, Y dice, aquí llegué al Éxodo, culmen, aquí llegué a la Levítico, plenitud de Números, toda la creación. Ya Deuteronomio. organicé, ya ornamenté, Comienza ahora creo al hombre y con a la la mujer, creación del y universo, esto quedó creación muy del ser humano, bueno. orígenes del pueblo Esa es la de enseñanza Israel, central. Termina del primer dejando al relato de la pueblo creación. ya prácticamente. Segunda tarea para que les entrar dejé. a la tierra Cuando crea al prometida. ser humano, que al hombre y a la mujer, esos 5 libros. les Acuérdense da que cuando hago así, ya un ustedes mandato identifican. y un regalo. que Que atraviesa esos si 5 encontraron libros, dónde ¿cuál está? es el mensaje? Vamos a ver si estaba tan Fidelidad difícil. de Dios, Me que salté exige a también una propósito fidelidad cuando estaba de leyendo parte de su ahorita pueblo. el Y versículo esa fidelidad 27. de parte de su pueblo, Vamos a mirar. se traduce, Capítulo 1, lo vamos a versículo estudiar muy 27. profundamente en el Éxodo, Creó Dios los seres se humanos traduce a en su una imagen. palabrita, y esa A imagen palabrita de es Dios santidad. los creó. ¿Y qué significa Varón y santidad? mujer los creó. Ser fiel Atención. a Dios, Versículo no adorar 28. otros dioses, no Y los prostituirse, bendijo una Dios palabra que aparece mucho diciéndoles allá en el Pentateuco. regalo, No prostituirse, adorando bendición. falsos dioses. La sino bendición en la permanecer Biblia fiel aparece y leal en el al primer único y verdadero capítulo Dios. del libro del Vamos Génesis, pues a prepararnos versículo para 28. adentrarnos Creó en al este hombre y a la maravilloso mujer. mundo del Pentateuco. Vio que toda esta Yo les cuestión le digo quedó que muy buena, si nos excelente le introducimos quedó. de verdad en su mensaje, si aprendemos Después qué nosotros dice, vamos a ver si en nos el situamos segundo en su relato, historia, la le fuimos vamos a dañando, sacar demasiado pero Dios la provecho y va a creó ser muy una buena. maravilla para todo Entonces, nuestro crecimiento. Dios la creó muy buena espiritual y para lo que podamos también al no se nos olvide que es uno universo, de los al ser objetivos humano, primordiales, quedó esto conocer perfecto. para transmitir. Para Un lo que le regalo, vamos a enseñar a la los demás en bendición. la vida de hoy. Dios vamos a ir los adaptando, bendijo. a partir del Un próximo mandato. encuentro que empecemos a ver el libro Crezcan del Génesis. y multiplíquense. Cada libro bíblico lo vamos a Llenen ir la adaptando a tierra. realidad de hoy. Administrenla. Ustedes van a Dominen sobre los concientizarse peces cada del vez mar, más las aves de del aquella cielo, frase que la palabra todos de los Dios animales es que se viva mueven y por la eficaz. tierra. Es para hoy. Y Usted luego lee el añadió Génesis, que les el entrega Éxodo, todo el bueno. Levítico, Números, Deuteronomio, Entonces, y usted dice, hombre, un pero regalo, este mensaje es la de hoy. bendición, Es lo que está un pasando mandato. hoy. Somos el Crezcan, pueblo de Dios, multiplíquense, y como Él llevó allá a ese pueblo y a hagan través del un buen desierto, uso. como nos lleva a En nosotros. muchas Biblias y las traducen exigencias seguramente la que hacía tiene usted allá en nos- su mano, las que nos siguiendo hace hoy a este nosotros, relato, y la dice, fidelidad que tenía Dios sométanla para con a la ese tierra. pueblo es la que tiene hoy Ese para con someter nosotros. no es como lo Vamos a tomamos traer nosotros todo hoy eso a muchas veces, nuestro que mundo de someter hoy. es como, Yo les había como dicho en oprimir, el como encuentro estar pasado encima que de la tareita era que someter en empezaran a el leer el verbo libro que de se Génesis. usa en hebreo, Vamos a hacerlo, en el lenguaje vamos a original hacerlo. del Antiguo El Testamento. próximo encuentro lo es vamos más a bien centrar administrar, en los primeros hacer buen 11 uso de, capítulos del Génesis. seguir adelante Parecería con mucho, esto. pero yo les pido que antes Se los voy a decir
permitir, de para que pasar al vayamos próximo redondeando encuentro, hoy en un lenguaje muy ustedes, coloquial, muy juiciosos, se lean los primeros una persona capítulos del Génesis, los compra primeros una 11. finca. Despacio,
subrayen y esa lo que finca ya está más les llame la atención. abandonada, Yo les voy a ir dando está pisticas acabada, para leer la está palabra llena de Dios. monte, la Les doy casa se está primera para que se cayendo, lean los no tiene ningún primeros sembrado. 11 capítulos del Génesis. Y entonces esa Subrayen persona las que la palabritas compra que más se repiten. organiza todo, Les voy a dar un ejemplo. organiza En todo, el primer va poniendo relato de cada la cosa creación en en su el libro del en su Génesis, sitio, y después después la de pone cada muy obra bonita. terminada por Dios dice, Y después y vio Dios trae que un era mayordomo bueno. Y vio Dios y le dice, que era hermano, bueno. usted es el Y vio administrador, Dios que era bueno. usted va a vivir Hay aquí un muy momento bueno. en que Yo cambia le ese organicé era todo bueno para que viva muy por bueno, otro, le usted me va a poner le esto a aumenta producir. una palabrita. Ese es su oficio. Búsquela. Esa es Cuídelo, la tarea que le voy a dejar. Lea el mantenga primer todo muy relato del bonito, Génesis, les estoy hablando presérvelo del y primer póngalo a capítulo del producir. Génesis. Vamos a Tal leer cual. el primer capítulo del Dios Génesis crea. y vamos a Dios buscar divide, dónde divide en el cambia. buen sentido, separa lo que va está creando desordenado, y va separando calma unas el cosas de caos, las otras. Y organiza, pasa un día pone y bonito, cuando va a pasar al y siguiente nos día, pone a nosotros vio Dios para que que era bueno. administremos. Hay un No para momento que del relato destruyamos, donde le aumenta no una para que palabrita a destruyamos, ese para que era bueno. administremos, Búsquela para y que subráyela. Yo aquí la pongamos tengo a producir subrayada, vamos a ver si la alcanzan a ver. todo Por esto ahí que Él está creó subrayada. y para que se lo Miren eso, mantengamos por en buen favor. estado. Y también les Los voy a pedir bendijo que diciéndoles, busquen crezcan los dos primeros y capítulos multiplíquense. del Génesis, La vida donde es habla bendición. específicamente Hoy que se dicen tantas de la creación cosas del y que hombre hay y de la tantas mujer teorías y y que cuál no es la tener orden hijos que y Dios que les da se cuando promueve los el crea. aborto y les que da tal una y que orden concreta, una la sola. palabra de Dios nos les da dice un que la mandato gran acompañado bendición de un regalo. es la vida. Vamos a buscar ese Cuando mandato Dios le y da ese la regalo. primera Entonces, bendición cuando al cambia ser de era humano, bueno, esa bendición aumentarle una consiste cosita en y crecer y también vamos a multiplicarse. buscar cuando Acuérdense creó que al la hombre y a la promesa es mujer en esos tierra dos y primeros capítulos del Génesis y ya en el primer y les da capítulo del Génesis un mandato y un aparece regalo. la ¿Cuál es el descendencia mandato y cuál como es el una regalo? bendición? Ahí les dejo la tareita, Entonces, pónganse para a que buscarla terminemos nuestro encuentro. entre el uno y el otro. Libro del Génesis, ayúdense. libro Ahí de en los la red, orígenes, ahí en el grupo de primeros líderes, dos ahí en capítulos. familia, como estén. Apenas van a buscar terminamos esa el primero. tareita y lo veremos En el próximo encuentro vamos a ver Que el Señor segundo les y vamos bendiga a ver y el nos tercero. Y preparamos ya para ahí nuestro pasamos a la próximo encuentro, historia que será meternos patriarcal. en el libro No de crean, los vuelvo y orígenes, les digo que vamos a en ver el capítulo libro por del capítulo, Génesis. pero vamos a ver lo importante y lo fundamental de cada libro. Libro de los orígenes, creación del universo, del ser humano, y a partir del capítulo 11 veremos la creación del pueblo de Israel. Listo. Primer capítulo del libro del Génesis, creación en segmentos. ¿Qué hace Dios? Separa el caos para organizar todo, ornamenta, que esté bonito, que esté muy bien, para que el ser humano se sienta agradable y allí tenga todo. Dios ve que todo lo que crea es bueno y cuando termina, que es con la creación del ser humano, todo es muy bueno, todo es perfecto. Le da un regalo al ser humano que es la bendición de crecer y multiplicarse, la descendencia es esa bendición y le da ese mandato que tenga la descendencia para que pueble toda la tierra y para que la pueda administrar, administre, produzca fruto, cuide y proteja todo. Ahí tenemos como el por qué se escribió el primer capítulo del libro del Génesis y cuál es la enseñanza que quiere dar. Cualquiera de ustedes ya está preparado para dar una muy buena enseñanza a partir de este primer capítulo del Génesis. Para nuestro siguiente estudio, para nuestra próxima sesión, usted se va a leer muy detenidamente el capítulo segundo y el capítulo tercero. Y la tareita que va a hacer es muy sencilla. Usted va a escribir en una hoja, en un papel, en su libreta de apuntes, los personajes que aparecen en el capítulo segundo y en el capítulo tercero. Solamente eso. Cada personaje que aparece con nombre propio, si es un animal, lo que sea, como cuando nos cuentan las historias, va a escribir el nombre de los personajes y va a mirar qué es lo que hace cada personaje. Dios también es un personaje en este escenario. Va a ver qué hace cada personaje y va a separar los personajes buenos y los personajes malos. Va a hacer eso. Y acuérdense que vamos como en una saga. Ya Dios creó. Ahora vamos a ver qué sigue después de la creación. Van a ver lo bonito este hilo conductor. Ya hay creación, ahora vamos a ver qué sigue, qué pasa después de la creación. Espero pues que estén motivados, que vayan entendiendo por dónde vamos. Vamos a dar una explicación de cada texto bíblico, pero también sobre todo vamos a sacar la enseñanza que tiene.
Busque pues los personajes en el capítulo 2 y 3 del Génesis, mire qué hace cada uno, cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Si se entusiasma con la lectura, siga con Caín y Abel, siga con el diluvio, siga con la Torre de Babel. No pase del capítulo 11, pero llegue hasta allá, ojalá. Lea muy bien esos capítulos del 1 al 11, subraye personajes y subraye como la actitud que tiene cada uno de esos personajes. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Quédense ahí un ratico discutiendo en su círculo bíblico, allá en su grupito, en su red, en su comunidad, en el salón parroquial, en la sala de la casa. Quédense discutiendo un poco sobre todo esto que hemos hablado, esos interrogantes que tienen, si surgen preguntas, todo eso. Busque su sacerdote amigo, busque su párroco, busque su líder, búsqueme a mí si quiere, allá en la parroquia, y dialogamos un poquito sobre todo esto que vamos aprendiendo de la Sagrada Escritura. Que el Señor los bendiga y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Hagan la tareita antes de seguir con el próximo encuentro, por favor.